Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Bien. Qué bueno, a mí me da mucho gusto verles. Abra por favor su Biblia en el Salmo 100. Salmo 100. ¿Cuándo se gozaron en la alabanza y en la adoración? Debo decirles que no sé si están ustedes dándose cuenta que se está gestando algo maravilloso. Estamos aprendiendo realmente a adorar a Dios, lo que es el alabar a Dios. Y ha nacido algo que se viene viendo, y es el nuevo lema que tenemos aquí, es de que no venimos a la iglesia, sino que venimos a Dios. Cuando usted se levante el domingo por la mañana, diga, voy a ir a la iglesia, no, voy a ir a alabar a Dios, voy a ir a adorar a Dios. Ese es un cambio que el Señor, el Espíritu Santo me guió, como ustedes saben, hace un par de semanas, y realmente hace la diferencia, hermanos. El poner en perspectiva lo importante. ¿A qué venimos? ¿A dónde vamos? ¿A un edificio? No. A Dios. Así que, si ya tiene su Biblia, lea conmigo el Salmo 100, maravilloso, con el cual estuvimos gozándonos la semana pasada. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Canten alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Sirvan a Jehová con alegría. Vengan ante su presencia con regocijo. Reconozcan que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas. Alábenle, bendigan su nombre. ¿Por qué? Lea conmigo. Porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Cierre sus ojos por unos momentos, incline su rostro en reverencia al Altísimo. Oremos al Padre de los Espíritus. Padre bendito, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos honra, te damos gloria, te damos muchísimas gracias por este momento que tú nos regalas. Este tiempo, Señor, en el cual podremos abrir tu palabra, escudriñarla, aprender. Pero pedimos que tu Espíritu Santo esté presente, Señor, para que podamos, Señor, ser redarguidos y que podamos aplicar lo que aprendamos hoy en nuestras vidas. Te lo pido todo en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Qué maravilloso. Entonces, la enseñanza de hoy, aparte de aprender acerca de la verdadera adoración de Dios, tiene como propósito algo muy importante: el entender cómo la voluntad de Dios en nosotros trabaja. Cuando tenemos una estrecha comunión con Él, ¿cómo cambia eso? ¿Verdad? Porque si somos hijos e hijas de Dios, la voluntad de Dios va a trabajar siempre en nosotros. Pero, ¿cuál es la diferencia? ¿O qué es el cambio cuando estamos realmente íntimos con Dios? Con todos nuestros errores, con todas nuestras desavenencias, pero venimos a Dios y decimos, ok, como el Padre, ¿verdad? El Padre que Él es, Padre, un Dios personal. Y venimos y pedimos, bueno, Señor, ¿qué quieres para mí? ¿Cómo trabaja esa voluntad? ¿Qué estás haciendo en mí? ¿Qué vas a hacer? Y pues en esto tenemos la oportunidad de examinar este extraordinario salmo, ¿verdad? En donde dijimos que se utilizan varios verbos imperativos para definir ciertas disposiciones del corazón, muy necesarias, por cierto, para adorar a Dios. Y verá, un verbo imperativo se utiliza para expresar deseos, órdenes, consejos o pedidos. Eso es, ¿verdad? Como cuando te dicen, ve, lava los trastes, ve a hacerlo, es imperativo. Y bueno, de eso está lleno este salmo, ¿no? Está lleno, está plasmado a lo largo de este salmo. Canten, vengan, hagan, o sea, acérquense, alaben, etc. Por otro lado, disponer el corazón para llevar a cabo estas acciones es el acomodarlo. Cuando alguien, por ejemplo, tiene, aquellos que conocen de satélite, ¿verdad? Que tienen, antes, no podemos hablar antes de la señal de radio y eso, pero ahora los satélites, si necesita sintonizarse, si necesita ver dónde está el satélite, no le da nada.
hasta que usted acomoda ese satélite. Aquellos que van a acampar, por ejemplo, y tienen ese plato, ¿verdad? Ese satélite, lo tiene que apuntar hacia donde está. Y entre mejor lo coloque, ¡pum!, la señal entra, ¿no? Ahí es. Eso es el disponer. Acomodarlo de modo que nuestro corazón esté decidido a obedecer. Y ese es el punto. Pero a ver, tenemos que tomar en cuenta un detalle muy importante. Y es que si estos verbos que son canten, sirvan, vengan, reconozcan, entren y alaben, si todos ellos expresan deseos, ordenanzas o pedidos, ¿quién los expresa? ¿De quién vienen? ¿Quién los está dando? Dios, exactamente. Pregunto, ¿habrá diferencia alguna entre una ordenanza que procede de los hombres a la que proviene de Dios? Claro que sí hay. Es muchísima la diferencia. En Hechos 5:29, no necesita buscarlo, pero una traducción sencilla. Después de que el concilio hubo ordenado el no predicar en el nombre de Jesús, Pedro y los apóstoles le respondieron: nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. Ahora, no está diciendo que seamos desobedientes a la autoridad del mundo, sobre todo cuando es algo que es justo, cuando es la ley, ¿verdad? Pero si esta transgrede o si esta afecta o va en contra de lo de Dios, entonces no. ¿A quién vamos a obedecer? A Dios. Entonces sí hay una gran diferencia. Entonces el Espíritu Santo de Dios, por medio de este cántico, porque eso es algo, un cántico, nos revela lo importante que es el adorar a Dios para nuestras vidas. Cuando usted vino esta mañana, por eso le recordé, y voy a estarlo recordando, como decía el apóstol Pablo, es bueno para ustedes el que les esté repitiendo estas cosas, porque sí cambia nuestra perspectiva. Cuando tenemos una cita en algún lugar o con alguien, ¿tenemos el edificio en mente o tenemos al que vamos a adorar en mente? Entonces nosotros venimos a ese cambio, ¿no? Que se va a dar. Ahora no se equivoque, Dios no necesita de nuestra adoración, sí sabe eso, ¿verdad? Él no necesita de que le adoremos, ¿no? Adoramos a Dios porque aparte de que es justo y necesario hacerlo, es la manera en la cual asimilamos al menos un poco su grandeza, la magnitud de su poder entender, poder conocerle. No solamente cuando venimos a adorarle, a alabarle, porque realmente cuando tú eres un hijo o hija de Dios, tu Espíritu Santo se goza. ¿Sí sabe eso? Siente algo tremendo cuando, híjole, qué bueno que decidí estar aquí y no en otro lugar. Porque cuando comenzamos así, sobre todo el día del Señor, pues decimos, qué maravilloso. Lo demás pasa a segundo término. Entonces Él no necesita esa adoración, nosotros necesitamos. Porque al adorarle abrimos nuestro corazón hacia una íntima y estrecha relación con Él. Ese es el punto. Porque venimos a Él y queremos adorarle, queremos escucharle, ¿verdad? Esa estrecha relación con nuestro Creador, poniéndole a Él en el lugar que le corresponde, en primer lugar, en el lugar adecuado en nuestras vidas, en nuestro corazón. Por eso es por lo que disponemos nuestro corazón para cantarle en alabanza y adoración. Pero siempre alegres, ¿no? Así venimos, como vengamos. No quiere decir que no tengamos problemas, que no tengamos sufrimientos, enfermedades, luchas, pero le cantamos alegres, porque es a Él que le cantamos. Como alegre y dispuesto también habrá de ser nuestro corazón al servirle, en lo que sea, dentro de la iglesia, de manera oficial o fuera de la iglesia, para con nuestros hermanos afuera o también para la gente del mundo, simplemente llevándoles la palabra. Entonces así también el venir tiene que ser con regocijo, ¿verdad? En el alma. Y el reconocerle además como Dios, como el verdadero y único Dios en nuestra vida, el creador de todas las cosas, incluyéndote a ti y a mí, a todo. Todo lo ha creado Él. Pero también disponemos nuestro corazón, o sea, lo acomodamos, reitero, a la actitud correcta para entrar por sus puertas con cánticos de alabanza y gratitud. Yo no sé usted, pero sobre todo ahora, ¿verdad? Siempre he tenido eso, pero sobre todo ahora que analiza uno mejor las cosas cuando
como le digo, voy a ver a Dios, voy a adorarle, voy a hablarle. Que sabemos de antemano que podemos hablarle y adorarle en lo privado. Pero ya hemos hablado, sobre todo en los salmos, se nos enseña lo maravilloso que es adorar a Dios en conjunto. Como redil, ¿verdad? Como ovejas, como familia. Es algo diferente. Ambos son maravillosos y ambos son necesarios, ambos tipos de adoración. Pero cuando venimos a Él, ahora tenemos eso en mente. Vamos a verle a Él. Y vuelvo a lo que le estaba comentando. Cuando de repente algo sucede, porque somos seres humanos, ¿no? Y algo sucede que tengo eso en mente, el que vamos a ver a Dios, no, sobre todo en mi caso voy a predicar la palabra, y de repente algo como que nos saca, aunque venimos. Pero puede ser que algo te molestó, algo, entonces a mí me molesta más. ¿Sabe por qué? Porque digo, es que piensas en un salmo como este, te dice, entra por sus atrios con alabanzas. Pero ya tu corazón como que ya dice, ahora, por eso no vas a venir, al contrario. No, pues es que me peleé con mi esposa. No, pues es que mis hijos no importa. Es parte de la vida. Porque cuando te peleas con tu esposa, de todos modos vas al trabajo, ¿sí o no? De todos modos vas a la escuela, de todos modos vas a hacer tus quehaceres. Hasta si van a ir a algún lado, ¿verdad? A pasear, de todos modos van. Pero en la iglesia hay algo que como que, ay, no vamos a hacer. Y no les creo, porque ni yo, que no vienen porque es que no queremos ofender a Dios porque me enojé, por favor. No, al contrario. Tenemos que entonces acomodar nuestro corazón, decir, ok, como que se movió un poquito ese satélite, ¿no? Vamos a acomodarlo otra vez. Entonces así preparamos nuestro corazón para alabarle, hermanos. El cantar, el servir, venir, reconocer, entrar y alabar. Son pues ordenanzas que Dios ha establecido y en las cuales Él ha prometido manifestarse a su pueblo. Eso es lo importante. O sea, el revelar su presencia a nosotros. Y en ese manifestarse a nosotros opera un poder que transforma nuestras vidas. Eso es lo que tenemos que entender. Por eso vamos a la palabra y estudiamos y profundizamos como lo hacemos, ¿verdad? Pero también entendiendo que hay algo más allá que opera. Por eso la palabra es viva. No es una simple lectura. Hay algo vivo en la palabra. Es el Espíritu de Dios, ese soplo de vida que taladra nuestros corazones y nos golpea. Por eso, qué bueno que sintamos convicción. Qué bueno que, eso que dijo el pastor me pegó. Es que no lo dije, o sea, yo lo dije ciertamente, pero es Dios. Yo simplemente estoy como el perico, ¿no? Repitiendo, pero es Dios el que dice. Y eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. De esas ordenanzas, en esas acciones que tú tomas, obedeciendo, Dios se presenta. Porque obedecimos. Así de sencillo. Porque Él cumple, Él no falla. Él no te dice, ¿sabes qué? Ahí nos vemos a las 5. Y tú llegas y Él no está. Él no es así. Él no es así. Entonces, justamente en esta última ordenanza, la de alabarle, es que retomamos este maravilloso salmo. Ahí nos quedamos, ¿verdad? Al final del versículo 4. El alabarle. Y es que el alabarle es sinónimo de rendirle adoración, de postrarnos ante Él. Lo podemos hacer físicamente y puede ser, pero muchas veces hay gente que está impedido de hacerlo físicamente. ¿Cambia eso algo? No, porque podemos postrarnos en el Espíritu. Eso es lo que Dios aprecia, eso es lo que Dios ve. Y déjeme decirle que hoy por hoy existe en la esfera espiritual un llamado a adorar más, ya se lo había dicho. ¿Por qué? Yo le voy a decir por qué. Porque así como la Biblia, Dios siempre quiere sobreabundar en todo. Si hay maldad, quiere que abunde el bien. Porque ese es Dios, es su naturaleza. ¿Qué no dice acaso donde el pecado abundó? Sobreabundó la gracia. Yo al principio cuando leí eso y me acuerdo cuando estaba jovencillo decía, ¿qué es eso? No lo entiendo. Pero simplemente, bueno, si hay mucho pecado, dices, no, ¿cómo se puede perdonar esto? ¿Cómo se puede perdonar aquello? Dice, hay mucho más gracia de Dios. La gracia de Dios
cubre todo ese pecado en Cristo. Eso es todo. Ay, es que yo soy bien malo, es que yo fui bien maldito, es que yo hice esto y dice Dios, ve la cruz, ve hacia la cruz. Todo es cubierto, todo es borrado. ¿No le da gracias a Dios por eso? Qué maravilloso. Por eso necesitamos rendirle adoración, alabarle, realmente tomar en serio a Dios. Sobre todo en este tiempo, hermanos. Que ya se acabe ese jugar a la iglesia. Ahora, Dios no pide perfección de nosotros, simplemente responsabilidad, dedicación, consagración, es todo. Y Él va a ir trabajando en cada uno, todos a su nivel. Unos son bebés, unos comienzan, unos ya van madurando, unos son jovencitos, ¿verdad? Dicen, no somos peores, que ya saben suficiente Biblia, pero son rebeldillos. Y otros ya están maduros y son los que tienen que actuar como tal, maduros en la fe, para ayudar a los demás. Entonces, como le dije, hay un llamado a adorar más. De modo que aquellos que no adoran, adoren. Y los que ya adoramos, adoremos de una manera más sublime, más elevada. Eso es lo que Dios quiere. O sea, que en todo haya ese esfuerzo extra, hermanos. Entonces, ya coincidimos en que la adoración de Dios no solamente se efectúa con cánticos, ¿verdad? Himnos y alabanzas. Eso ya lo hablamos. O sea, eso sin lugar a dudas es muy importante. Es una parte fundamental de la adoración. ¿Está de acuerdo? De hecho, aprendimos que es la primera de las disposiciones del corazón. Aquí en este salmo, la que menciona es precisamente la de cantar. Canten alegres, ¿verdad? Y tenemos que hacerlo. Pero gracias al Espíritu Santo de Dios, en la enseñanza anterior pudimos apreciar varias maneras de poder adorar a Dios. Y en las que debemos adorar a Dios. Y al darse esa combinación, escuche, me refiero a la de adorar al verdadero único Dios y a la manera correcta o las maneras correctas apropiadas de rendirle adoración. Ambas entonces nos resultan en el eje aceptable de la adoración. Les recuerdo que esta serie es la verdadera adoración y creo que unas 3 semanas atrás estábamos hablando del eje aceptable, inaceptable. O sea, el eje, acuérdense que es como una rueda, es el centro. Y es lo que mueve nuestra vida. Y dijimos que la adoración, ese eje, esa adoración, son 2 cosas. El Dios verdadero y la adoración correcta. Vino el Día de Acción de Gracias, lo aproveché yo para meter la adoración aceptable, el eje aceptable. ¿Por qué? Porque estábamos hablando, les recuerdo, la última era inaceptable, la vamos a continuar, pero hubo tiempo para meter la verdadera. Porque, ¿qué les dije de la que no es aceptable? Eran los falsos, comenzamos, y vamos a seguir, pero comenzamos con el adorar a dioses falsos. Y el adorar a Dios de manera incorrecta. Ambas no sirven. Es inaceptable para Dios. Porque alguien puede tener al Dios correcto, al Santo de Israel, pero no adorarle como Dios pide. No es como queramos. Acuérdense de Caín. Él no le adoró como Dios le había ordenado. Abel sí. Abel presentó de lo mejor de su rebaño, de lo engordado, pero lo más importante es que hubo muerte, derramamiento de sangre. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, no hay remisión de pecados. Abel presentó fruta. Presentó lo del producto de la tierra. Es una analogía aquí en terrenal y lo celestial. Lo que representa la sangre del Cordero de Dios, sin mancha, sin contaminación, que es la única que puede cubrir. Pero ahora, con el Cordero de Dios, que es Jesús, no solamente cubre el pecado, lo quita, lo borra. Lo que dijo Juan el Bautista, he aquí, dice, el Cordero de Dios, cuando vio venir a Jesús, dice, he ahí el Cordero de Dios que quita. Por eso muchos, pues el Cordero tapa, que fue desde el huerto del Edén, cuando Adán y Eva fueron de su desnudez, fue cubierta porque Dios mató a un animalito inocente para tomar su piel y cubrirlos a sus hijos que habían pecado. Pero ahora Jesús dice que lo borra. ¡Qué maravilloso! Lo borra por completo. Realmente hay limpieza.
aunque no nos sintamos así. Y de eso se trata mucho de esto. Entonces, la manera correcta, esta es el eje aceptable de nuestra adoración, es el Dios verdadero y la manera correcta de adorarle. Lo que hizo Abel. Y hemos de adorarle cantando, sirviendo, con entrega, con reconocimiento y con alabanza. Y todo se debe de hacer con gratitud. ¿Se acuerdan que lo vimos? Filipenses 4:6 dice, no se angustien por nada. Más bien, oren. Pídanle a Dios en toda ocasión. Pero dice, y denle gracias. Que no se les olvide, dice Pablo, darle las gracias a Dios, por favor. No se les olvide. Cuando tú pides algo a alguien, le das las gracias a veces. Pero a Dios no. Porque solo Él es glorioso. Porque solo Dios es eterno. Y nadie en lo absoluto puede ocupar su lugar. Eso es lo que tenemos que entender. Y si nadie puede ocupar el lugar de Dios, y si yo hago todo el esfuerzo por estar en algún lugar con cualquier otra persona, no me importa si es el presidente, ¿cuánto más para estar en la presencia de Dios tendríamos que esforzarnos? Así, después de habernos dado 6 disposiciones del corazón con sus respectivas razones para alabar alegres a Dios, el salmista ahora nos escribe el por qué hemos de resumirlo todo en alabanza a Dios. Y vaya ahí al versículo 4, porque al final del versículo 4, que por cierto es una antesala, es como una preparación para lo que viene, la verdad que se despliega en el versículo 5, dice, alábenle. Acuérdense, es algo imperativo, es alábenle a Dios, alábenle. Pero agrega, bendigan su nombre, del hebreo, barak, que significa arrodillarse para bendecir. Si no nomás ay, Dios te bendigo, no, es algo, si en ese tiempo se acercaba a alguien a un rey, tenía que postrarse. Entonces aquí es arrodillarse y bendecir su nombre, tomar esa reverencia a Dios. Y nos da esta ordenanza para desarrollarla en base a 3 atributos, fíjense, 3 atributos de Dios. Bueno, Dios es bueno, misericordioso y fidedigno. En pocas palabras, alábenle por lo que Él es. ¿Y qué es Dios? Bueno, es misericordioso y es fiel. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. Y es en toda la extensión de la palabra. Y esos 3 atributos le acompañan 3 declaraciones, que son, es, para siempre y por todas las generaciones. Y son muy importantes. Son muy importantes porque describen ese atributo. Y nos dan a detalle lo que eso es. Y quiero que note que esas connotaciones indican un tiempo ininterrumpido de cada uno de esos rasgos del carácter de Dios. O sea, nunca se interrumpe. Dios no cambia, ¿sabía eso? Es un atributo más de Dios. Dios es inmutable. Él no cambia. Dice, porque Jehová es bueno. ¿Se da cuenta? Y luego dice, para siempre es su misericordia. Y su verdad por todas las generaciones. Es decir, recalca la constancia, la perseverancia del desempeño de sus atributos, de cómo operan, porque son cualidades eternas que solo Dios tiene. En otras palabras, tú jamás te tienes que preocupar si Dios hoy amaneció de buenas, pero quizás mañana ya no. Ay, a ver, mañana cómo me va con Dios. O sea, de eso dices de tu jefe quizás, ¿no? En el trabajo dices, no, andaba bien de buenas el patrón, pero, pero a veces amanece, los lunes no lo aguantamos. Dios no. Él siempre es bueno. No, tampoco tienes que inquietarte por la misericordia de Dios, que esta tenga caducidad, ¿verdad? ¿Cómo? Oye, disculpen, pero es que fíjese que la misericordia de Dios se expiró. Ya no sirve. ¿Verdad? Como si fuera una comida, ¿no? ¿Cómo? De repente sacas una lata de comida, ¿verdad? Y dices, ¿no? Y te la quieres comer, dices, no, espérame. Ya tiene es del año pasado. Y ahí dice que expiró hace 3 meses. La de Dios no, ¿verdad que no? ¿Por qué dice que su misericordia es qué? Para siempre. Mire, Lamentaciones 3, 22 y 23. Y acuérdense que yo les voy a estar leyendo para hacer más claras siempre las predicaciones de las versiones sencillas. Ahora, no abandone su lectura en el Salmo 100, ponga esa marca. Acostúmbrense a traer marcas.
no de zapatos, no de ropa, para marcar su Biblia. Fíjense, Lamentaciones 3, 22 y 23 dice: por las misericordias de Dios, o sea, de Jehová, por las misericordias de Jehová, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Se habla de la misericordia en general y luego de misericordia tras misericordia, que es como actúa Dios en pedazos, poquito acá, poquito allá, mucho de este lado en tu vida. Y dice el 23, nuevas, ¿qué son? ¿Pero qué? Las misericordias, ¿verdad? Nuevas son cada mañana, grandes su fidelidad. Que justamente su fidelidad, entiéndase, su verdad, es el tercer atributo del cual el Salmo 100 afirma que es por todas las generaciones. Su fidelidad, su verdad, su veracidad. Y me gusta la traducción de la versión bíblica Nueva Biblia Latinoamericana, que le da esta Lamentaciones 3:22 al 23, porque aunque no es el mismo orden, nomás cambia un atributo, el orden de uno por otro, pero cubre los tres, cubre estos asuntos. Dice que las misericordias del Señor jamás terminan. Fíjese, son para siempre, ¿verdad? Dice, pues nunca fallan sus bondades. Ahí está el que Dios es bueno. Solamente alternó el orden. O sea, las misericordias de Dios jamás terminan. Dice, pues nunca fallan sus bondades. O sea, Dios es bueno. Nunca falla en su bondad. Dice, son nuevas cada mañana. Y luego termina, grande es su fidelidad. Se entiende que es por todas las generaciones. ¿Sí? Y atestiguando de ello, al ser testigos nosotros, ¿verdad?, de su maravillosa manifestación de la bondad de Él en tu vida. ¿Cuántos han recibido cosas buenas de Dios? Somos testigos también de su inigualable misericordia, ¿no? De su infinita fidelidad. Dios nunca llega tarde, Dios nunca nos falla, nunca nos abandona, Él siempre es fiel. Nosotros le abandonamos, Él no. Tal como es el salmista. Y hemos de notar, mis amados, que cuando habla de esos tres grandes atributos de Dios, nos revela el por qué debemos de alabarle, bendiciendo su nombre. O bien, como lo dijimos del hebreo, ahí cuando va a la escritura original, le dice halal barak kushe mo. Alábenle y arrodíllense ante él para bendecir su nombre. O sea, eso es exactamente lo que dice en el original. Alábenle y arrodíllense ante él para bendecir su nombre. Fíjese qué tremendo. Es como una combinación que explota en nosotros, ¿no? De repente estás alabándole y al punto de que caes postrado ante él y le bendices, porque es demasiado. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. Denle un aplauso al Señor. Un aplauso poderoso. Un aplauso al poderoso. Aleluya. Pero ¿por qué hemos de alabarle y bendecir su nombre? A la manera que nos dice. ¿Por qué? Bueno, por sus atributos, por sus cualidades, por su carácter perfecto. Si admiramos a una persona a veces, que todos somos falibles, que medio se comporta bien, imagínense a Dios que es perfecto. Bueno, como le dije, sin perder su lectura, nunca pierdan su lectura. Acompáñenme a Romanos 8:28. Porque aquí viene a lo que aplica también en nuestra vida la voluntad de Dios en todo momento. Por todo eso que tú pasas. Esto traerá respuesta a la vida de muchos que no entienden el por qué Dios está haciendo lo que está haciendo. O por qué estoy pasando por esto, por aquello. O por qué tengo que sufrir. O por qué tengo que llorar. Y quiero que examinemos a detalle cada una de estas cualidades. Porque el versículo 5 del Salmo 100 dice, porque Jehová es bueno, ¿verdad? Y ese es el primero de tres atributos. Al salmista afirmar que Dios es bueno, yo quiero aclararle algo. No está diciendo que Dios tiene bondad, ¿sí sabe? Sino más bien está certificando que Dios es bondad. Como Dios es amor. No es que Dios dé amor, Dios es amor, ¿verdad? Entonces Dios es bondad, es bueno. Ninguno de nosotros podemos cubrir ese
ese atributo, que es algo que es transmitido, ese es un atributo que Dios transmite a nosotros, la bondad. O sea, podemos ser bondadosos, pero Dios es bondad. Y nuestro Dios Todopoderoso, el Santo de Israel, es la misma, la medida misma de toda benevolencia, de toda bondad, de todo lo que es bueno. Él es la regla. Cuando el salmista nos dice que entremos por sus puertas con acción de gracias, tal y como lo estamos haciendo hoy en día, ¿verdad? Entrando para la verdad. Es porque la Escritura nos dice que en verdad Dios es bueno. Porque lo creemos. Si no, estaríamos locos. ¿Para qué venimos? Por eso es que debemos de concentrar eso. Si no venimos por Dios, por Cristo, ¿para qué venimos? Hay mejores clubes, vamos a llamarles, de reuniones en el mundo, si es para eso. Juntarse con un grupo solamente porque sí, por tener amistades, por tener quien hable mal de usted, o que usted pueda tener de quien mal hablar. Eso no tiene sentido. Venimos por Él, porque estamos seguros que Dios es bueno. Porque yo estoy seguro de que Dios me va a hablar algo hoy. Por eso voy. Así piense, hermano, hermana. Así piense. Yo sé que Dios me va a decir algo. Y si no, al menos me va a cobijar, al menos me va a abrazar, al menos me va a tranquilizar. Me va a dar claridad. Va a quitar mi ansiedad. ¿Qué sé yo? Dios es tan bueno. Entonces, por eso cantaba el salmista diciendo: irrumpan por sus puertas, las puertas de ese templo maravilloso con magnánima acción de gracias y un corazón realmente alegre en alabanza. Entren así, alegres, realmente sintiéndolo. ¿Sabes tú por qué Dios es bueno? Hablando así directo. Porque Dios es bueno. Y parece ridículo, bueno, como que, porque Él es. Él es, dice es. Es su estado, es su carácter. Así como Dios, como nosotros somos seres creados. Comenzamos un día a existir y después, pues ya, no somos eternos, pero Dios es. Dios es. Y Dios es bueno porque Él quiere plasmar esa bondad en tu vida. Así de sencillo. Y lo vamos a ver. ¿Cómo? Pues el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Dice que Él mismo nos dijo, ¿verdad? Soy manso y humilde de corazón, ¿verdad? Él lo dijo. Y esto es a través de cada situación que te acontezca, que te suceda. Ahí es donde muchas veces no entendemos. Queremos que nos caiga, ahora sí que nos caiga del cielo, el ser bondadosos. O que nos caiga del cielo el ser pacientes. Que nos caiga del cielo el ser así, el ser asá, el ser buen marido, el ser buen pastor, el ser buena oveja, el ser buen hermano, el ser buen trabajador. No. Para todo tenemos que disponer nuestro corazón, acomodar nuestro corazón, ¿verdad? Amén. Dios lo va a hacer en nosotros, obviamente, pero hay que acomodarnos a Él. O sea, para escuchar. Es como si yo no quiero escuchar a Dios, pues Dios no va a estar, a ver, oye, no quiero saber nada. No podemos entonces obedecer si no sabemos lo que Él quiere. Entonces, escuche, todo lo que Dios hace, ordena y permite que suceda en la vida de cada uno de sus hijos es bueno. Dígale a la persona que está a un lado de usted, Dios es bueno. Dígale, Dios es bueno. ¿Sí lo cree? Amén. Dios es bueno. Amén. Aleluya, ¿verdad? Gloria a su nombre. Dios es bueno. Ahora, yo quiero que sepas que si tú le has dicho a tu compañero que Dios es bueno, prácticamente le has dicho que todo lo que Dios ordena y permite en su vida es bueno. Porque puede haber alguien que esté atravesando tantas cosas ahorita y que quizás no comprenda. Para eso es, quizás no los que están aquí, porque la mayoría conocen mucho de la palabra. Pero quizás alguno que escuche y de repente dice, pero ¿cómo puede ser bueno? ¿Verdad? Como los ateos que dicen, ¿cómo puede ser bueno Dios si los niños nacen con SIDA? ¿Cómo puede? No culpando al hombre, que es el que
transgrede la ley de Dios. ¿Cómo puede Dios ser bueno si pasa esto, si pasa lo otro? Porque no entienden que es un mundo caído, un mundo de pecado, donde abunda la maldad. Porque no entienden que la Biblia dice que en un principio Dios todo lo creó bueno. Dice, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Repetitivo, porque todo es bueno. Pero nosotros lo ensuciamos. Y ahora Él lo limpia y lo lava con la sangre de Jesús. Pero tenemos que acomodarnos. Entonces, todo lo que Dios ordena para la vida de nuestra es bueno. Y yo no hablo solo de las bendiciones, sino también de las disciplinas, ¿verdad? De los castigos. No hablo solamente de la abundancia, sino también de la escasez. ¿Sí? Así sea en tiempo de bonanza como en periodo de prueba, de sufrimiento. Nosotros diremos, Dios es bueno. Diga conmigo, Dios es bueno. Dios es bueno. En el tiempo de salud, como en la época de enfermedad, nosotros diremos, Dios es bueno. Muchos que escuchan quizás pueden decir, estos están locos, ¿verdad? Mira, ¿cómo a veces cambian los tiempos? Los puritanos, que precisamente de ahí viene la celebración de acción de gracias que celebramos la semana pasada, ¿no? Los puritanos, una vez estando en tierras americanas, ¿verdad? En este continente, ellos sufrieron en gran manera. Y puede usted estudiar mucho acerca de esto, ¿verdad? Pero más que nada fue un sufrimiento en el cual pues había carencias, tratar de acomodarse, adaptarse al nuevo mundo, ¿verdad? Pero también abundaba mucho la enfermedad. Y no es como hoy dice, no, pues tómate una pastilla. Si hay un dolorcito de cabeza, de espalda, de eso, y hay en aspirina, hay casi todo, ¿no? Para una infección. Muchos morían por infecciones simples que ahora con cualquier antibiótico se cura. Pero es lo que la gente no entiende. Es una muerte asegurada, una cortada y te morías. Entonces, había mucha enfermedad, ante lo cual aquellos puritanos solían decir esto, y yo lo voy a citar de alguien que escribió. Escuche, a ver si lo puede comprender. Le decían a aquel enfermo, qué privilegio que Dios te ha elegido para glorificarse, ya sea en tu sanidad, o sea, en que sanes, que te alivianes, dice, o en tu muerte. Qué privilegio más grande el que tienes tú. Imagínense, usted va con un enfermo y le dice, va a decir, pues ponte en mi lugar. No, pues es que así lo veían ellos. ¿Y sabe por qué así lo veían? Porque realmente creían lo que decía la palabra. Ellos creían eso. O sea que sí hay esa fe, sí existe esa fe. Y si tú no tienes esa fe, pues tienes que acomodar, disponer tu corazón. Dios ordena y permite todo aquello que le traerá honra. Eso es lo que a veces se nos olvida. Le traerá gloria y alabanza a su nombre. Pero siempre, toda situación sujeta a su infinita bondad. Él no hace nada por dañarnos. Es lo que no entendemos. Él ha hecho palpable en tu vida, en toda situación, el hecho de que Él es bueno. Así es. Es incomprensible para la persona que no tiene el Espíritu de Dios. Y no me malentiendan, no es que Dios escoge a unos para enfermedad y otros para salud, sino que Él escoge el que cada situación abra la puerta para dar entrada a tu reacción, a tu decisión humana, ¿sí? Ante su voluntad. ¿Cómo vas a reaccionar? Sin importar el cómo tú percibas lo que te está sucediendo en cada momento. Eso es irrelevante. No importa. Pero ¿cómo no? Si yo veo esto que así me está pasando, no. Es decir, el hecho de que tú consideres bueno o malo lo que te está sucediendo en cualquier momento de tu vida, no importa, es irrelevante. No. Porque sea lo que sea, si tú eres hijo de Dios, porque sea lo que sea, es la voluntad de Dios para tu vida en ese preciso instante. ¿Pablo lo entendía? Ahora, ¿se vale pedirle a Dios? Claro, Pablo lo entendía. Pablo le dijo, Señor, quita este aguijón de mi carne. Dice, 3 veces le he pedido.
Hasta que Dios dijo, ya, no me pidas más, bástate mi gracia, mi favor, yo te sostengo. Es necesario que tú tengas ese aguijón, tú no entiendes, es necesario. Y él lo entendió después, porque dijo, ¿para qué? Cuando lo escribió a nosotros, él dice, el apóstol Pablo tenía esa tendencia al orgullo. Y dice, ¿para qué? No, hagan de cuenta, para que no me descarrilara, pues. Por todas las revelaciones de Jesucristo. Dice, Dios puso un aguijón en mi carne. O sea, Dios me cuidó. Y a veces Dios nos tiene que hacer eso. Porque si nos deja, ahora sí que traernos cortitos, como dicen, ¿verdad? Con la rienda. Porque si nos suelta, olvídate. Es para que me entiendan. Entonces, como tú lo percibas o no, no me importa. ¿Sí? No obstante, déjeme decirle que aun cuando ante nuestra perspectiva humana, que es muy limitada, ¿verdad? Falible, las cosas y todo aquello que nos acontece no parezca bueno, cuando no lo podemos comprender, créame que sí lo es. Aunque en ese momento digas, ¿cómo puede ser esto que me está pasando algo que me va a beneficiar? ¿Ya tiene Romanos 8:28? Yo lo voy a leer de la versión sencilla, Nueva Traducción Viviente. Usted sígame con su versión. Fíjese lo que dice. Y sabemos. Aquí es donde tiene que llegar usted a ese punto, el saber. Y es el creer realmente en Dios. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen, dice esta versión. En la suya dice trabajen, la mayoría. Cooperen para el bien de quienes lo aman. Está hablando de los hijos de Dios, ¿eh? Y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. ¿Se acuerdan que siempre les digo? Dios no solamente te crea cuando Él te llama, como lo estamos viendo en la honra del ministerio, Él también tiene un propósito para los que Él llama. Entonces, algunos sinónimos de cooperar son ayudar y favorecer. Significa que la ordenanza, la preparación, la disposición y el hacer que todas las cosas, situaciones, circunstancias cooperen, ayuden y favorezcan para bien, sean buenas o sean malas a tus ojos, constituyen la voluntad de Dios. Y por lo tanto, todas esas cosas siempre son buenas. Fíjense. Qué tremendo, ¿verdad? Pero es que me quebré la pierna cuando iba a ir, bueno, no sabía si ibas saliendo te iban a atropellar un carro, no sé. Hay cosas que vemos nosotros y decimos, ¿cómo puede ser esto bueno, verdad? La verdad. Ay, es que me robaron mi carro. Pero es que te ibas a estrellar en el semáforo. Nunca pensamos de esa manera, pero todo es bueno, todo lo que Dios hace. Dios es el soberano, ¿verdad? Que está sobre todo, que opera, ordena nuestra vida. Y si pues sabemos que Dios es quien ordena todo acontecimiento de la vida de los que le amamos, ¿verdad? Entonces también sabemos que todas las cosas que Él ha ordenado y quizás aún por las que estés pasando en este preciso instante, son sobremanera buenas, o son buenas sobremanera. Eso nos va a ayudar al contentamiento. Todos pasamos por decepciones, todos pasamos por momentos de desánimo. Lo estábamos hablando unas prédicas atrás, ¿verdad? Aún depresión. Pero cuando pensamos de esta manera decimos, ok, en vez de amargarme, en vez de desanimarme, debo entender que Dios, ¿qué estás haciendo, Señor? ¿Qué estás haciendo conmigo? Porque esto también viene plasmado en la Biblia, aún en su pueblo. ¿Cuántos años pasó en el desierto de Israel? El pueblo. ¿Cuántos? 40 años. ¿Y cuántos se acuerdan cuántos días tomaba para llegar a la tierra prometida? 11. Imagínense. 2 semanas. Y pasaron 40 años. Esa es la terquedad. Eso es la incredulidad. ¿Saben que por eso fue, verdad? Por incrédulos. Dios nos dijo, estos no entran. Solamente Caleb, Josué, que fue el que también
Solamente. Porque ellos creyeron. Y la nueva, los hijos, ¿verdad? No tanto porque querían, sino porque ya los otros habían pagado su culpa. Y Dios quería pasarlos a esa tierra prometida porque Él lo prometió. Pero aquellos por incrédulos quedaron postrados. No creyeron. ¿Sí? Oiga, pero Moisés no pasó. Podríamos hablar tantas cosas. ¿Sí sabe usted que también eso tiene un sentido bíblico? Porque Moisés representa la ley. O sea, no lo vea de esa manera trágica. Moisés hizo su labor. Ahora, claro, falló, tuvo un castigo de Dios y no entró a la tierra. Pero créame que está con el Señor. Moisés no pasó, pero él representa la ley. La ley no salva, la ley no te lleva a la tierra prometida. ¿De dónde proviene el nombre de Josué? Josué, de ahí es Jesús, Yeshua. El que salva, Josué. Él representa al que entra a la tierra prometida, que es donde estamos tú y yo si tenemos el Espíritu Santo. El cielo. Él. Por eso es Josué el que lleva al pueblo. Ya ves, si no viene, Dios no le habla eso. Tremendo. Entonces, todas las cosas son buenas sobremanera, las que Dios hace, porque van a traer gloria a su nombre, sea en salud, como en la enfermedad, sea en la vida, como en la muerte, sea en la abundancia, como en la escasez. Pero tenlo por seguro que si Dios así lo ha predispuesto, Él lo ha anticipado, tanto tu salud como tu enfermedad, tanto tu vida como tu muerte, tanto tu éxito como tu derrota, todo ha de traer gloria a su nombre. Todo. Por eso es que le agradecemos, por eso es que le alabamos y por eso es que bendecimos su nombre. Bendecimos a Dios. No por lo que piense yo que esté bien o esté mal, sino por lo que dice el salmista, porque Jehová es bueno. De modo que aun cuando no entiendas sus designios, agradécele. Aun cuando no comprendas lo que te sucede, alábale. Y aun cuando tú pues no intuyas la razón de lo que te está angustiando, bendice su nombre. En todo momento. Porque ese es el corazón de adorador. Dispuesto, acomodado, siempre a adorar y a proclamar que Dios es bueno. ¿Que no hizo así Job? Y no creo que aquí haya alguno, yo menos, no creo que aquí haya alguno que ha sufrido como sufrió Job. Todo lo que él sufrió, en todos los aspectos. Hasta en su propia carne, perdiendo todo. Si es en lo económico, si es en la salud, sus hijos, su familia, todo perdió. Todo. ¿Y qué él dijo? Recibiremos lo bueno de Dios y lo malo no. Fíjense qué cosas tan tremendas. Pero eso lo podemos decir eso lo puedes decir cuando te está yendo bien. Es que vamos a recibir las cosas de Dios. Aleluya, las bendiciones. Y lo malo también. Pero cuando te está lloviendo la milpita, dicen. Cuando te están apedreando el rancho, ahí te quiero ver que digas eso. Señor, es que también recibo esta desgracia con gozo, así como recibí todo lo bueno que me das. ¿Qué Job entendía? En el fondo, entendía sin entender, si usted quiere ponerlo de esa manera, porque él era un hombre justo. ¿A qué me refiero? A que cuando no entendemos a Dios creemos siempre que Él es bueno. No puede estar haciendo algo malo Él. Algo está haciendo Dios por lo que me está pasando. Así de sencillo. Y vaya que fue algo maravilloso, porque entonces Job realmente, cuando ya le amaba, ya le adoraba, él decía, de oídas te conocía, pero ¿ahora qué? Mis ojos te ven. Oh, qué maravilla. Un aplauso al Señor, vamos a darle, para que se anime, para que se despierte que está amado. Entonces, aunque pues lo que me sucede no traiga gloria a mi persona, sí, no importa. Aunque más bien me traiga deshonra en mi vida, sí. Esto, fíjese, compagina perfectamente. Yo le leo de Santiago 1:3, porque ahí es donde muchas veces
Yo se lo leo de la versión Reina Valera revisada. No, perdón, contemporánea. Más sencilla. Porque me acuerdo que en la Reina Valera dice, gozaos, ¿verdad? Gócense cuando la prueba de fuego. Y dices, ay, ¿cómo? Cuando te esté yendo mal. Fíjese lo que dice aquí en Santiago 1:2. Desde ahí le voy a leer. Dice, hermanos míos, considérense. ¿Se fijan que está igual que los puritanos? ¿Creían eso? Considérense muy dichosos, o sea, cuando estén pasando por diversas pruebas. Esto puede incluir enfermedades, angustias, carestías, que no tienes para comer, no tienes para la renta, que no esto, que lo otro, estoy enfermo, me pasó esto, se murió un familiar, etcétera. No importa. Diversas pruebas abarca todo. Y pruebas está aludiendo a lo que nos hace sufrir, llorar, etcétera. Dice, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. Y luego el 3 dice, bien saben que, o sea, ahí está, porque sabemos. Romanos 8:28, sabemos. Pero hay que creer para saber. Bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, fíjense la revelación que se nos da aquí, produce paciencia. Ese es el punto que Dios quiere llevarnos, a donde maduremos en la fe. Y sí, de repente te tambaleas, pero luego dices, ya he pasado por peores, Dios me va a sacar adelante. Paciencia, que es lo más difícil en el mundo. Todo es rápido, todo, hasta los anuncios, todo cambia, todo es así. Por eso es que el hombre no es paciente en lo natural. Fíjese la traducción lenguaje actual más sencilla todavía, dice, así cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba. Ahí está. Tu confianza en Dios es porque va a venir el enemigo. Ahí está, ¿dónde está tu Dios? O el que trabaja contigo, ¿verdad? Ahí está, ¿no? ¿Tú que eres cristiano? ¿No que tu Dios? Así bien burlesco, ¿no? Y tú no, pues está siendo puesta a prueba tu fe, tu confianza en Dios. Dice, así cuando tu confianza en Dios es puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. ¿Se da cuenta? Entonces lo que te pasa hoy es porque mañana vas a estar más fuerte cuando te venga otra. ¿Sí ves? ¿Sí vamos entendiendo, hermanos, o no? Amén. Entonces, ¿cómo se fortalece y se afirma tu fe? Ahí mismo en Romanos, ya que estaban Romanos 12:2. Fíjese, aunque el contemplar todo lo que te sucede en tiempos difíciles te parezca un completo absurdo, o sea, cuando dices, oye, ¿cómo? Todo esto o sea, porque yo sé que es difícil creer en que aún aquello que te desagrada, que lastima tus sentimientos, que te hace llorar, que te entristece, sea para Dios perfecto, agradable, pero sobre todo bueno. Es difícil, ¿verdad? Es ¿cómo? Pero lo es. De veras lo es. Y mientras traiga gloria y honra a Dios, es tu deber el agradecerle y el bendecir su nombre, el alabarle por siempre. Sí, así es. Ahora, antes de avanzar, ¿qué significa la voluntad de Dios? Así en simples términos. ¿Qué significa la voluntad de Dios? Lo que Dios quiere. Es todo. Eso es. Ahora, ¿qué significa la voluntad de Dios para tu vida? Lo que Dios quiere para ti. O lo que Dios quiere hacer en ti. ¿Está sencillo? Bueno, más fácil no lo puedo poner. Romanos 12:2. Nueva versión viviente, sencilla. Dice, no se amolden. Porque la de usted dice, no os conforméis, ¿verdad? Y dice, es que me conformo con eso. No se refiere a eso. No se conformen, no se amolden, no encajen, no se adapten, no se amolden a la conducta de este mundo. Fíjese, a cómo se comporta todo el mundo. Dañando, pisando a unos sobre otros para subir, escalar a mejores puestos, blasfemando, haciendo cosas que no, todo lo que se hace en el mundo, ¿verdad? Unos más, otros menos. No se amolden a la conducta de este mundo, al contrario, dice esta versión. O sea, sean personas diferentes, por eso me gustó, distintas. Sé diferente, dice, en cuanto a su conducta y forma de pensar. Fíjese.
Y aquí la forma de pensar viene también eso. ¿Qué es lo primero que hace la persona mundana cuando le va mal? Hasta maldice y dice, ay, ¿por qué me sucedió esto y todo aquello? Usted tiene que ser diferente. Ahí viene el mundo. Oh, pero ¿cómo le voy a dar gracias a Dios por eso? Ese cómo es porque Dios va a trabajar en ti. Pero si ni te paras a adorar a Dios, pues ¿cómo? Si ni quieres ir a su presencia, no quieres escuchar el consejo, ¿cómo pues? ¿Cómo te va a enseñar un maestro si no vas a la clase? Y Jesús es el maestro de maestros. Por eso cuando allá en Mateo 16, 20, bueno, cuando nos habla de la, creo que es 16, 28, cuando nos habla de la gran comisión, donde bueno, ahora sí que se me borró el texto. Pero cuando nos habla de la gran comisión, donde dice que ir por todo el mundo, ¿verdad? Y predicar el evangelio a toda criatura, y todo aquel que crea, dice, bautícenlo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero luego dice que les enseñen, o sea, hacer discípulos, enseñándole todas las cosas que les he dicho, que es lo que Cristo dice. O sea, él, porque por eso dice, el que no se conforma a las palabras de Jesucristo, decía Pablo, es un loco. Que no se conforma, no se amolda, no se, lo que dice Jesús solamente, no lo que diga fulano, sultano, perengano. Entonces dice, así aprenderán, fíjese, lo que dice, sean personas diferentes en cuanto a su conducta o forma de pensar. Así aprenderán lo que Dios quiere. Esto es lo que dice esta versión. Dice, lo que es bueno, agradable y perfecto. Y qué sencillo. De manera que el simple hecho de que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, debería ser suficiente para los que somos sus hijos. El simplemente entender que aunque algo ahora me parezca malo, en realidad terminará siendo bueno para mí, para mi familia, para mis hijos, para mi matrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Qué difícil es confiar que así es, ¿verdad? Porque si lo es, dices, pero si tú tienes el Espíritu Santo de Dios y realmente crees, no. Por eso es por lo que hoy le alabamos, le adoramos, oramos a Él y ofrecemos sacrificios en el Espíritu y en verdad. El simple presentarte tú, ¿verdad? Que es lo que precisamente dice Romanos 12:1. El presentarte tú eres el sacrificio vivo, en alabanza, ¿verdad? Tú, tu persona. Es lo que Dios quiere, tu corazón realmente, el acercarte a Él. Volviendo al Salmo 100, versículo 5, vemos el segundo atributo que resalta, ¿verdad? Y por el cual hemos de darle gracia, alabarle, bendecir su nombre, y es el hecho de que Dios es misericordioso. Y en ese sentido, cuando la palabra habla de la misericordia de Dios, se refiere a que Dios es favorable a aquel que está en la miseria, o en miseria. O sea, no estamos hablando en lo económico, estamos hablando en cualquier tragedia, en cualquier dificultad. Dios es favorable a él. Fíjese, en otras palabras, Él da favor al que atraviesa momentos de angustia o de tribulación, de enfermedad, etc. Obviamente el que está ahí con Él, el que va a Él, Dios es favorable. Acuérdense, Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicciones. No es que, yo no sé quién le contó a usted si usted cree que usted siendo cristiano no va a sufrir, no se va a enfermar, no va a tener necesidades. Olvídese de eso. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confíen en mí, dice, yo he vencido al mundo. Esa es la diferencia. La confianza, Él es fiel. Entonces, Él no está obligado a dar esa misericordia. Yo quiero que entienda eso. La misericordia de Dios no es algo que Él esté obligado a dar. Es como si a ti te dicen, no, pues es que cada que tú veas a alguien que necesite, tú tienes que darle, estás obligado a darle por ley. No, no hay ley que te diga eso. Tú le das porque sientes esa misericordia. Bueno, Dios no está obligado porque es simplemente una manifestación de puro amor. Es porque Él es así, Dios es misericordioso. Él se goza, Él se alegra en dar misericordia a sus hijos, reflejando así al mismo tiempo y reafirmando el hecho de que Dios es bueno. ¿Se da cuenta? O sea, todo está ligado, Dios es bueno. A ver, solo para ampliar un poco este concepto de la misericordia, no quiero que vaya, usted conoce la historia, la mayoría. Cuando allá en 2 de Samuel 24:12, algunos se acuerdan, ahí relata que David
estaba a punto de ser castigado por Dios porque él había censado al pueblo, que precisamente es de lo que estamos hablando. O sea, él contó a la gente, ya ve cuando vienen y tocan su puerta, estamos haciendo el censo de la ciudad. ¿Para cuántas personas hay en su casa? Bueno, David hizo esto, incluso el general Joab le dijo, ¿sabes qué? No hagas esto, David. ¿Verdad? ¿Qué era censar al pueblo? Bueno, era contar cuántos soldados tengo, armas, cuántos a caballo, cuánto esto, a ver. O sea, era no confiar en Dios. A ver si puedo. Cuando David no pensaba así, usualmente él confiaba en Dios. Señor, iremos, y ¿qué? O sea, él no veía cuántos tengo, sino a quién tengo de mi lado. Entonces Dios dijo, ahora sí que fallaste, David, pecaste. Y por medio del profeta Gad, le da a conocer a David, o le da a escoger, más bien dicho, entre 3 castigos. O sea, para que me entiendas, ya la regaste, pues, David, te voy a castigar. No te puedes hacer un lado, pero te voy a dar a escoger, ¿verdad? Es como tu mamá te dice, te doy con la chancla, te doy con el fajo, te doy con el palo. No, pues que todos están feos, ¿no? Bueno, así Dios le dice, te voy a dar a escoger, pero tiene un sentido. Y dice, yo le leo de esta versión sencilla, dice el versículo 13 de esta segunda de Samuel 24, del 13. Dice, ¿qué prefieres? Le dice a David, el profeta, ¿verdad? ¿7 años de hambre en la tierra? O sea, para que afecte todo el ser. Esa es una. O huir 3 meses, o sea, huir 3 meses delante de tus enemigos, que si te agarran, pues ahí te encargo, ¿verdad? Esa es la segunda. O la tercera dice, o 3 días de epidemia, de enfermedad que azote a tu pueblo. Piénsalo, dice el profeta, y hazme saber la respuesta que le debo de dar al Señor. Y dice el 14, es una decisión difícil, contestó David. Pero, escuche lo que dice David, es mejor. ¿Cómo que es mejor? O sea, te está hablando de un castigo, te está hablando de un sufrimiento, te está hablando de tragedia. No, dice, es mejor. Entre todo eso hay algo mejor. Dice, es mejor caer en las manos del Señor, porque grande es su misericordia, que en las manos de los hombres. Que Dios te libre de caer en las manos de la gente que te odia. Que mejor caigas en las manos del Señor cuando tú tropiezas, porque Dios es misericordioso. Dios no te va a lastimar, Dios te va a levantar, Dios no te va a pisotear, Dios no te va a calumniar, avergonzar para destruirte. Dios te va a edificar, te va a restaurar. Qué maravilloso. A David jamás le pasó por la mente el apelar a la misericordia humana. No, hombre. Más bien hizo hincapié en el deseo de caer en manos de Dios y no de los hombres. ¿Por qué? Porque sus misericordias son muchas, dice el Salmo. Es lo mismo que dice el Salmo. Atestigua eso. Para siempre es su misericordia. ¿Sí dice el Salmo 5? Porque sus misericordias son muchas. O sea, para siempre es su misericordia. De modo que no solo sus misericordias son muchas, sino que son para siempre. Y ya vimos, ¿verdad? Que son nuevas cada mañana en Lamentaciones 3:23. Profeta Jeremías. Son nuevas. Dios te da nuevas misericordias. Fíjese nomás. No es porque no lo apreciamos. Si tuviéramos que formarnos, mire, si realmente tuviéramos que hacer fila, por decir así como cuando van a las tortillas, bueno, ya no se da aquí, ¿verdad? Pero en otros lugares. Ahorita sí se da así en el Black Friday, ¿verdad? Ahí sí, para comprar tu iPad o teléfono, ahí sí haces filas. A la iglesia no. Aquí tenemos que esperarte a ver a qué horas llegas. Pero allá hasta fila. Hacen colononas, hasta duermen, allá acampan. 3 días se pasó aquel por una computadora, por esto, por un teléfono. Si tuvieras que hacer eso todos los días por la misericordia, lo harías. Pero como Dios te las da, sus misericordias son muchas. Y cada mañana Él dice, mira, aquí están. Dice, ahí ponla, Señor, cuando la ocupe. Ni gracias. La verdad que sí, pega. Dios es misericordioso. Entonces, si hay razón por la cual nosotros ahora mismo estamos dando acciones de gracias, como lo hicimos la semana pasada,
a nuestro Dios maravilloso es alabándole, bendiciendo su nombre, es porque Él es misericordioso. ¿Sí o no? Porque aun cuando somos malos, ay, este malo nos dijo, sí, Jesús dijo, yo no. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo? Dice, ustedes, cuando decía que pidan al Padre, dice, si ustedes, dice, siendo malos, dan cosas buenas a sus hijos, saben dar cosas buenas a sus hijos, dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden, a los que le aman? ¿Sí son? Entonces, nosotros siendo malos, la petición del salmista nos alcanzó a todos los que estamos presentes, a los que escuchan, los que creen en Dios. Porque ciertamente hemos caído en blandito, como decimos allá en Guadalajara, en almohadas, ¿verdad? En manos de un Dios, el cual sus misericordias son muchas, porque son además para siempre, ¿no? Fíjense. Tercer lugar, para ir cerrando, el salmista dice allá en el Salmo 100, versículo 5, y su verdad por todas las generaciones. En pocas palabras, Dios es fiel, siempre. Dios siempre es fiel. Y sepa usted que cuando la Biblia habla de la fidelidad de Dios, por ningún motivo está sugiriendo que Él sea fiel a usted o a mí. Olvídese. No. Nosotros somos seres mortales, finitos, falibles, seres creados, que nos equivocamos constantemente, que pecamos. No, Él es fiel a sí mismo, Él es fiel a su plan, Él es fiel a su pacto, Él es fiel a sus promesas, y Él es fiel al propósito mismo por el cual nos llamó, Romanos 8:28, ¿no? Porque es justamente por eso que debemos confiar en Él. Y yo quiero que en esto que vamos, ponga mucha atención en esta parte, porque es como opera Dios en su vida. Segunda de Colosenses 1:20, que usted apunte ese versículo. Segunda de Colosenses 1:20, esto es para que cuando usted tenga dudas si Dios cumple o no sus promesas, si realmente, ahí dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí, es en Cristo está hablando. Todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Por medio de nosotros, escuche bien, para la gloria de Dios. Todo es para la gloria de Dios. Mire, según el comentarista bíblico Ellicott, para lectores en inglés, las promesas de Dios se han cumplido y ratificado en Cristo, o sea, son certificadas en Cristo. Y Él mismo es, por así decirlo, un amén encarnado, o sea, en persona, viviente en las promesas de Dios. Verá, en el Apocalipsis 3:14, todos recuerdan cuando Juan el amado, el apóstol Juan utilizó la palabra amén como referencia a Cristo, es decir, un nombre personal equivalente a Cristo y más puntualmente a su esencia, a lo que Él es. Él escribió, he aquí el amén, refiriéndose a Jesús. He aquí el amén. Inmediatamente después le describe, o sea, exalta sus atributos diciendo, el testigo fiel y verdadero. Fíjese, coincidencialmente el tercer atributo que menciona el Salmo 105. Testigo fiel y verdadero, del griego pistos, ¿se acuerdan? Pistos cae aleithimos. Pistos cae aleitinos. Significa digno de toda confianza y genuino. Digno de toda confianza y genuino. Y Cristo es el testigo real de Dios y de su verdad. Y no puede aprobar nada de lo que el Dios de toda verdad no aprobaría. Por eso decía el Señor, las palabras no son mías, sino el Padre que me ha dado. Cristo es la verdad en persona. ¿Está de acuerdo? ¿Uno se acuerda de Juan 14:6 que dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí? Cristo es la verdad. Cristo es la verdad de Dios. Salmo 105, y su verdad por todas las generaciones. A todos nos va a alcanzar esa verdad. Todos seremos confrontados por Cristo. Todos tendremos oportunidad de arrepentirnos. No habrá uno en el cielo que diga, no, Señor, es que todos seremos confrontados con la verdad. Espero que no digas como Pilatos dijo, ¿y qué es la verdad? Cuando la tenía enfrente. ¿Cómo podríamos confiar primero en un Dios que no es eterno? Y segundo, que no cumple lo que promete. ¿Cómo?
Pero si tenemos un Dios fidedigno y que cumple todo aquello que Él promete, que ha trazado para ti, y por lo tanto pues consumará toda promesa que ha establecido Él mismo en tu vida, sobre mi vida también, pues es diferente. Tenemos un Dios verdadero. Le vuelvo a leer Romanos 8:28. Entonces ya en base a eso, lo que hemos aprendido dice, sabemos, diga sé, yo sé. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, o sea, te explica, dice, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, de acuerdo a su llamado. Lo que Dios ha planeado. Pero enseguida el versículo 29 es donde se cumplen las palabras de segunda de Colosenses 1:20 que acabamos de leer. Porque las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Bueno, por medio de nosotros apunta al hecho de que cada creyente se convierte en un testigo, en un heraldo, en un vocero, en un mensajero, en un proclamador. Y esto en todo lugar, del hecho de que Juan 3:16 es verdad. Así de sencillo. De que no es un mito, es la perfecta verdad de Dios. Y una verdad además que dará vida a los oyentes de la palabra. Obviamente a los que creen, por supuesto. Por medio de nosotros para gloria de Dios. Ese Juan 3:16 que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es una verdad. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que salvar, que el mundo sea salvo por medio de Él. Tenemos que entenderlo. El que en Él cree no es condenado. ¿Cuántos de aquí ya no son condenados? Porque creyó. Pero el que no cree ya ha sido condenado por cuanto no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo, o sea Jesús, la verdad. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Así es sencillo. ¿O crees o no? Entonces por medio de nosotros, porque tú llevas la palabra, significa que habrá testigos oculares de tu testimonio y el mío, testigos de tu continua transformación. Eso es lo importante. La transformación de tu vida, de tu carácter, tu manera de pensar, tu manera de hablar, tu estilo de vida. Y todo para la gloria de Dios. Fíjese lo que dice el versículo 29 de Romanos 8. Fíjese qué tremendo dice. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Yo quiero explicarle aquí esto para que usted se lleve ese enriquecimiento por medio del Espíritu. Desde el principio, Dios ya sabía quiénes iban a creer en Cristo y quiénes no. No quiere decir que Dios dice, yo quiero que ella va a ser la que va a creer. Ella no es eso. Él ya sabía, Él ya sabe. De antemano esa es la omnisciencia, el preconocimiento de Dios. Él todo lo conoce, la presciencia de Dios. Entonces, en ello decidió o los destinó de antemano, por adelantado, que los tales fueran semejantes a su Hijo. Esa es la voluntad de Dios. En otras palabras, Dios determinó que cuando tú y yo creyésemos, Él, por medio de su Espíritu Santo, y su palabra, a través de su palabra, daría comienzo a un proceso. ¿Sí? Ya anticipado, ya planeado por Él. Un proceso de transformación en tu vida. ¿Sí? ¿Entienden? Eso es lo que se refiere a ese versículo. Él ya sabe. Que cada día te parezcas más a mi Hijo, dice Dios. En su carácter, obviamente, en sus atributos, en su bondad, en su mansedumbre, en su paciencia. Fíjense, la Reina Valera 1977, revisada, dice, los predestinó, o sea, a ti y a mí, a ser modelados conforme a la imagen de su Hijo. Qué maravillosa traducción. Es decir, que tu vida y la mía fuesen talladas, esculpidas y formadas al vivo retrato de nuestro Señor Jesucristo. De ahí la importancia de tomar en cuenta el hecho de que todo lo que sucede es finalmente para bien. Todo lo que sucede en tu vida es parte de ese proceso divino. ¿Sí lo cree?
Entonces sonría, aunque esté sufriendo. ¿Sí? Levante su ánimo aunque esté enfermo. ¿En serio? Así es. Alégrese aunque esté en escasez. Dice la versión, la Biblia latino, la palabra hispanoamericana. Fíjese de ese versículo. Porque a quienes Dios conoció de antemano, los destinó también, o sea, también, desde el principio, o sea, antes de que tú, dice, a reproducir la imagen de su Hijo. ¿Ves? Me gustan esas traducciones, reproducir. En pocas palabras, Dios estableció desde antes que tú y yo naciésemos, que después de convertirnos de los ídolos a Dios, tú y yo viniésemos a ser vivas copias de Jesús. Por eso Jesús lo decía, dice, yo soy la luz del mundo, ¿verdad? Del que a mí me sigue no andar en tinieblas. Pero luego viene y dice, ustedes son la luz del mundo. Somos eso, reproducción, venimos a reproducir la imagen de su Hijo. Para que este sea el hermano mayor, el primero de muchos, el modelo perfecto, para que me entienda. ¿Sí? Como el cuño afilado, ¿verdad? De esas máquinas que utilizan en las casas de moneda, ¿no? Es el cuño afilado y sin defecto con el cual se marcan o se produce la imagen sobre una moneda, sobre un metal. Una imagen sobre relieve que queda impresa en esa moneda o en ese metal, ¿verdad? Que por cierto le da el valor. Fíjense qué tremendo. Y es igualita al molde. El molde es el perfecto, es el fuerte, el que no tiene falla. Porque una moneda puede salir aún con un defecto, pero está igual. Dice, mira, ese eres tú. Una imagen. Así como Cristo es la imagen perfecta del Dios invisible, tú y yo somos la imagen de Jesús. En este mundo imperfectos, pero somos la imagen de Él, que cada día nos parezcamos más a Él. Y entre más perfecta sea la imagen de Cristo en ti, más gloria le darás al Padre con tu vida. ¿Sabes? Otra vez, 2 Colosenses 1:20, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Todas las promesas de Dios para ti, para tu vida. Por medio de nosotros es para la gloria de Dios. Yo concluyo leyéndoles Efesios 3:10 al 12 de una traducción sencilla, traducción lenguaje actual, que es importante. Y concluimos con eso. Efesios 3:10 al 12. Dice la palabra: así, por medio de la iglesia, por medio de nosotros, ¿se da cuenta? Así, por medio de la iglesia, los ángeles y los espíritus poderosos de los aires, está hablando de los ángeles caídos, de los demonios, de todo lo espiritual. Acuérdense que son seres creados también. Dice así, por medio tuyo, por medio mío, por medio de la iglesia, los ángeles y los espíritus poderosos de los aires sabrán ahora que Dios es sabio en todo. O sea, van a conocer esa grandeza de Dios en la vida de tuya. Fíjense nomás. Imagínense cómo le fue a Satanás cuando vio la fe de Job. Muchos piensan de que no lo podía creer. Porque él es un ser creado, no es Dios, acuérdense. Decía, ¿Cómo? Porque él decía, no, hombre, quítale esto y te va a maldecir. Y él decía, ¿cómo es posible? Esa es la maravilla que opera de Dios en tu vida. Y lo muestra Dios. Y dice el versículo 11, esto era lo que Dios había planeado desde el principio y que ha hecho realidad por medio de Jesucristo nuestro Señor. Gracias a Cristo y porque confiamos en Él, tenemos libertad para acercarnos a Dios sin temor. Entonces, si tenemos esa libertad para acercarnos a Dios sin temor, entremos por sus atrios, por sus puertas, con acción de gracias, hermanos, por sus atrios con alabanzas. Alabémosle, todos bendigamos su nombre, ¿sí o no? Porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Denle un aplauso al Señor poderoso. Alábenle, bendiga su nombre. Alábenle a Él. Él se lo merece. Sí, porque de no ser por Dios y por su Hijo Jesucristo, a quien Él envió, aún estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y en ello
nos sería imposible el entender y el atender al llamado del Espíritu Santo cuando dice a través de ese salmista y nos insta y nos exhorta a alabar y a bendecir el nombre de Dios. No podríamos entenderlo, pero ahora lo entiendes. Entiendes que Él necesita que nosotros entendamos esto para nuestra salvación. No porque Él te necesite a ti o a mí. No. Porque en su amor tan grande, dice, es necesario que tú escuches mi voz. Que tú dispongas tu corazón. Que tú cantes alegre. Que tú te presentes, que tú me sirvas, que tú te presentes ante mí. Que tú reconozcas que yo soy Dios. Que tú me alabes. Y que tú agradezcas lo que yo hago. No porque Él necesite nada de eso, sino porque eso es lo que Él necesita para salvarte. Porque no te va a obligar. Eso es lo necesario. ¿Cuántos quieren abrir su corazón al Señor? Es todo, hermanos. Cuando tú tienes al Espíritu Santo, entendemos ahora lo que dice el salmista. Entendemos ahora que Él es admirable, Él es consejero, Él es el Dios fuerte, porque Él es el Padre eterno y Él es el príncipe de paz. Porque Jesucristo murió por nuestros pecados, porque por Él estamos hoy congregados aquí. Porque Cristo resucitó. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque Cristo resucitó. Porque Él resucitó. Porque Jesús es Dios. Aleluya. Incline su rostro. Póngase de pie, por favor. Vamos a inclinar nuestro rostro en reverencia al Todopoderoso, al Altísimo. Para venir con todo respeto, con todo el amor que su Espíritu Santo despierta en nosotros. Alabándole, adorándole, bendiciendo su nombre, postrándonos en el Espíritu. Señor poderoso, te damos honra, te damos gloria. Sabemos, Señor, que tu maravilloso poder, Señor, opera por medio de tu Espíritu, a través de tu palabra, cada día, Señor. En cada predicación, en cada lectura de tu palabra, en cada escritura que tú plasmas en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, danos sabiduría. Cambia nuestros corazones, Señor. Quita el corazón de piedra, Señor, que tenemos por haber desobedecido, por habernos alejado. Pon en nosotros, Señor, un corazón de carne, sensible a tu voz. Te damos honra, te damos gloria. Transforma nuestra vida. Señor, que entendamos que el adorarte es necesario para nosotros. El exaltarte, el alabarte, el cantar himnos a ti, el servirte, Señor, es para que nosotros podamos completar lo que tú de antemano has tenido ya en mente. El formar en nosotros ese carácter de tu Hijo amado, que seamos copias vivas de su imagen, para tu honra y tu gloria, para que así otros, Señor, puedan ver lo maravilloso que eres tú, Señor, el Dios eterno y altísimo, a quien adoramos, a quien alabamos, y de la manera correcta lo hacemos. Gracias, Padre Celestial, que estás en el trono. A ti sea la honra y la gloria, y al Cordero que está a tu diestra sea el poder, el imperio, por los siglos de los siglos, y toda rodilla sea doblada ante Él, y que toda lengua confiese que Jesús es el Señor, tanto en el cielo como en la tierra, como debajo de la tierra. Él es el Señor. Bendiciones. Dios bendiga a este pueblo. Gracias, hermanos. Esta ha sido palabra de Dios para ustedes.